Buenos días, muchas gracias por esta invitación a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Queremos contarles el desarrollo que tuvimos de un proyecto de investigación adjunto a la tesis para otorgar el título de doctor en enfermería. Queremos presentarles este concepto del cuidado de la sexualidad como una contribución importante eh, de la enfermería de Colombia y para todos los entes académicos y para el mundo. Eh, este concepto lo hemos nombrado mediación vinculante en la edificación sexual. Es un concepto de cuidado de la sexualidad en enfermería. Los participantes entonces soy Rosamelia Estrada, que fue la investigadora principal, en este caso yo, y las asesoras de tesis, Clara Victoria Giraldo y María Angélica Arzaga. En el desarrollo de este proceso de investigación hubo diferentes elementos que nos motivaron a trabajar el tema. Unos fueron experiencias en relación a la formación de enfermería, docentes que invitaron a la reflexión, tanto en áreas de psicología como en áreas de formación básica y las materias también con el énfasis profesional, que nos invitaban a pensar en eso que es el cuidado de la sexualidad. En el desempeño profesional hubo, digamos, varios contactos con seres humanos que hablaban de su sexualidad y nos invitaban a reflexionar qué es esto del cuidado. En la experiencia docente, como docente del área de salud sexual y reproductiva, también digamos que alimentó la expectativa para trabajar con este desarrollo de concepto. Y al inicio de la formación doctoral, este asunto de pensar que la enfermería tiene mayor autonomía cuando crea elementos, conceptos, teorías y cuando su quehacer se nutre de la práctica, digamos que motivaron de una forma importante este proceso del desarrollo de esta investigación. Al margen de esto, entonces, nosotros empezamos a idear eh, que, cuáles eran las necesidades que tenía, digamos que enfermería en relación al cuidado de la sexualidad. Lo que encontramos fue que había un problema técnico y un problema práctico en relación a este concepto. Lo más interesante es que desde el punto de vista teórico tenemos un modelo, que es el modelo de sistemas conductual de Dorothy Johnson, que dentro de sus conceptos incluye el concepto de sexualidad, más no de cuidado de la sexualidad. Y este concepto de sexualidad planteado por Dorothy Johnson habla de la sexualidad como un subsistema, ¿sí? Tenemos otras teorías, en este caso la teoría de la filosofía de la ciencia del cuidado, como es el caso de la teoría esta propuesta por James Watson, en el que habla de la sexualidad también en sus conceptos, pero no del cuidado propiamente de esa sexualidad, sino que habla de la sexualidad como una necesidad de orden menor. En este aspecto de entender esa sexualidad como un orden menor, lo que vemos es que esa sexualidad, ese cuidado de la sexualidad no se había indagado ampliamente. Encontramos teorías de mediano rango que podían vincularse al concepto de cuidado de la sexualidad, pero que realmente no lo nombraban de forma específica y puntual. Habían teóricas que han trabajado de una forma muy gratificante, muy interesante sobre la autotrascendencia, como Pamela Reed, o las relaciones interpersonales, bien como teoría de mediano rango propuesta por Sandra Peterson o como modelo de relaciones interpersonales propuesto por Peplot, y también un modelo de una colombiana que es un modelo de la resiliencia sexual en adolescentes. Estos modelos, si bien hablaban de elementos que se deben tener en cuenta para el cuidado de la sexualidad, el concepto como tal hasta el momento no se había desarrollado. Cuando vemos entonces los indicadores empíricos, vemos que la disciplina de enfermería, en este caso en Latinoamérica, está trabajando de forma, digamos, fuerte con las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Y si vamos a la NANDA, encontramos que de las 232 diagnósticos propuestos por esta taxonomía, hace referencia a la sexualidad solo dos, y ellos hablan de disfunción sexual y de patrón sexual ineficaz, lo que nos enfoca mucho hacia lo biológico del proceso del cuidado de la sexualidad, muy desde lo biológico, desde la enfermedad. Si vemos entonces los indicadores de enfermería, en este caso el NIC, de sus 554 indicadores para el cuidado de la sexualidad, encontramos que
primero no hacen referencia a uno puntualmente del cuidado de la sexualidad, y aquellos que hablan del cuidado de la sexualidad solo, o que podrían hablar de sexualidad en general, son 3. Y de estos hay uno que habla del asesoramiento sexual, los otros se enfocan más en el riesgo biológico y en los aspectos, digamos, de la enfermedad y la parte biológica del cuerpo, ¿sí? Hablan poco de ese proceso de interacción, esas intervenciones, y se centran más en lo relacionado con la educación en el riesgo y una conducta del manejo de la conducta sexual. Cuando miramos los resultados de enfermería como parte de estos indicadores empíricos, en este caso el NOC de los 491, hay 5 que nos hablan sobre elementos relacionados con la sexualidad. Y de estos hay 2 interesantes, uno que es la identidad sexual y otro que es la recuperación del abuso sexual, que tiene una perspectiva distinta a lo biológico. Los otros 3 vuelven y se centran nuevamente en aspectos biológicos. Cuando miramos las microteorías en enfermería, encontramos que estas microteorías se han desarrollado muchas investigaciones en relación a la sexualidad en enfermería, y esto es muy valioso. No obstante, el concepto como tal hasta el momento no se había desarrollado. Lo que sí encontramos fue varias escalas para mirar la satisfacción sexual de los seres humanos, y muchas investigaciones y muchas publicaciones que nos hablaban de educación sexual a poblaciones específicas, ejemplo, adolescentes. Lo interesante es que estas microteorías o estas investigaciones, como en la disciplina de enfermería teníamos un desarrollo teórico aún incipiente con respecto al concepto de cuidado de la sexualidad, entonces estaban enfocados en otras ramas del conocimiento, se enfocaban más en la psicología o en la antropología, y no obviamente en enfermería, pues el concepto estaba, digamos, todavía en su proceso de creación. También vemos que hay un problema práctico con respecto al concepto de cuidado de la sexualidad. Uno es que este concepto de cuidado de la sexualidad está centrado en las políticas. Sabemos que hay unas políticas internacionales que se sustentan en los objetivos de desarrollo sostenible, y que a su vez esos objetivos han generado, digamos, que las directrices para el cuidado de la sexualidad en general. Pero si nos detenemos un poco, identificamos que estos objetivos tienen un enfoque muy biológico y muy desde la intervención de la enfermedad. Sí que tocan elementos como, digamos, la participación de las mujeres, algo de violencia, pero en general los grandes elementos allí que participan en esas políticas son el cuidado de la maternidad y en este caso el manejo del VIH-Sida o de enfermedades transmisibles. En Colombia tenemos entonces la resolución 04 del 2000 que todavía está vigente, en donde tenemos allí las normas técnicas del control prenatal, planificación familiar y obviamente VIH. También tenemos a partir del año 2006, de forma muy interesante, se han planteado unas políticas de atención integral y un modelo de atención integral en donde sí que hay una invitación a participar de elementos, digamos, que integren mejor, pero cuando nos detenemos en el proceso de desarrollo volvemos y nos enfocamos otra vez en materno perinatal, en adolescentes, embarazo adolescente, VIH y otras enfermedades infecciosas. La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos propone también la promoción de los derechos sexuales y también habla de diferencia sexual, de lo étnico, de los derechos, del género, de la equidad de género, y esos son elementos muy importantes a tener en cuenta. No obstante, si bien las políticas se centran principalmente en lo biológico y tocan algunos elementos que superan lo biológico, al momento de la implementación vemos que se centra principalmente en los elementos relacionados con todo lo que tiene que ver con lo asistencial, con lo patológico, con las infecciones. Entonces volvemos otra vez como a retomar esos elementos y dejar de lado un poco esa sexualidad o ese cuidado de la sexualidad como algo más amplio, más integral.
Con respecto a lo práctico encontramos algo muy importante y es que algunas instituciones de formación profesional se enfocan en su malla curricular el cuidado en relación a la maternidad, ¿sí? Y a la gestante y al recién nacido. ¿Qué sucede? Que en los cursos que se observan dentro de la malla curricular no siempre se identifica la sexualidad y el cuidado de la sexualidad como un elemento de forma individual dentro de la formación profesional, ¿sí? Y más aún, digamos que el desarrollo de las prácticas o el desarrollo de los currículos al momento de la implementación práctica están muy sustentados en las políticas de salud y volvemos otra vez entonces a la prevención del VIH, ¿sí? A todos los elementos de maternidad segura, las enfermedades de transmisión sexual, dejando de lado algunos elementos importantes para la enfermería y que aportarían grandemente a su desarrollo disciplinar. Esto se traduce a que estamos tomando elementos de las políticas para implementarlos en la práctica, esto es bueno, pero dejamos de lado los elementos teóricos de la enfermería que se ven un poco difusos al momento de realizar una práctica en la parte clínica. Entonces allí también vemos como algo a lo que tenemos que apuntarle. Pensando en todo esto dijimos, bueno, se justifica el hecho de realizar una investigación en relación al cuidado de la sexualidad y empezamos a pensar en todos estos elementos y en todo esto que podría ser el cuidado y desarrollamos una pregunta de investigación que es ¿qué es el cuidado de la sexualidad humana para los profesionales de enfermería a partir del proceso de atención de los seres humanos? Pensando entonces en esta pregunta, lo que hicimos fue desarrollar un objetivo para esta investigación y lo que pretendemos es desarrollar, o lo que hicimos fue desarrollar un concepto del cuidado de la sexualidad para la disciplina de enfermería a partir del proceso de atención a los seres humanos. En el desarrollo de esta investigación entonces hubo elementos que debemos aclarar antes para que sea, digamos, un poco más fluido el proceso de la explicación de lo que encontramos en esta investigación, y uno es que trabajamos con la teoría fundamentada. ¿Por qué es muy importante esto? La teoría fundamentada es una metodología ampliamente usada en enfermería y en otras disciplinas, no obstante tiene varias perspectivas. En Colombia es muy usual y en Latinoamérica ha sido muy utilizada la teoría fundamentada modificada, que fue la propuesta por Strauss y Corby. Y ahora digamos que hay una entrada muy interesante, la teoría fundamentada desde una perspectiva constructivista, que es la que nos propone Cathy Charles. No obstante, para el desarrollo de este proceso de investigación trabajamos con la teoría fundamentada clásica, y esa teoría fundamentada clásica tiene unos aspectos muy propios que hacen que el desarrollo investigativo sea distinto. Uno de ellos es con respecto a la recolección de los datos. La recolección de los datos se hace a través de una entrevista abierta. En este caso se tienen 3, máximo 4 preguntas que invitan al diálogo y el entrevistado habla amplia y libremente sobre sus experiencias en relación al objetivo que tenemos, que es develar esto del cuidado de la sexualidad. ¿Qué es esto del cuidado de la sexualidad? Y la revisión de la bibliografía no se hace como en muchas metodologías, que es previa al proceso investigativo, sino que la búsqueda de la literatura científica se hace solo después de encontrar la categoría central, y solo se toman los datos en relación con esa categoría central, no se toman, digamos, que otros elementos distintos, sino solo los de esa categoría, los vinculados a la categoría central, y la finalidad es explicar y generalizar patrón de comportamiento. Se justifica esta investigación desde lo práctico, porque un concepto, en este caso el concepto de cuidado de la sexualidad, aportaría al desarrollo de las prácticas, y obviamente algo muy importante es que vendrían de las prácticas, en este caso vienen de las prácticas que realizan los profesionales de enfermería. Desde lo disciplinar, lo interesante allí es que puede ayudar al desarrollo de diferentes, digamos, elementos teóricos con teorías de mediano rango, ¿sí?, que también van a nutrir, en este caso, los elementos prácticos. Con respecto a lo educativo, aportaría a los diferentes currículos
del país y del mundo, sobre la manera en cómo abordar en la práctica esto del cuidado de la sexualidad. Y en lo metodológico, básicamente, se utilizaría la teoría fundamentada clásica para el desarrollo de teoría y para seguir construyendo una teoría que no solo sea sustantiva, sino que se promueva a una teoría formal. En el marco conceptual, entonces, tuvimos dos elementos grandes. Uno, que son los referentes para el desarrollo de conceptos en la disciplina de enfermería. Se estudió filosóficamente cómo se hace el desarrollo de conceptos, cómo enfermería los ha realizado y qué métodos investigativos utiliza para esto. También dentro del marco conceptual se recogió información sobre los aspectos disciplinares, ontológicos y epistemológicos, en donde hablamos de todo el proceso de desarrollo de teoría, patrones, metaparadigma y las diferentes jerarquías, modelos, teorías, teorías de mediano rango, indicadores empíricos y microteorías como parte del desarrollo de la enfermería. Con respecto al desarrollo metódico, entonces, lo primero que tuvimos fue un encuentro con los datos. Seleccionamos los participantes a través inicialmente de unos criterios de inclusión. Esos criterios se usaron solo para los primeros participantes porque el resto de la recolección se hizo fundamentado en el muestreo teórico, que es la teoría, digamos, un elemento fundamental de rigor metodológico de la teoría fundamentada. Los datos provenientes de los participantes de las entrevistas abiertas, y también se tuvo en cuenta los datos provenientes de la información científica y no científica. Hubo 15 participantes, se realizaron 17 entrevistas. De estas 17 entrevistas tuvimos 12 mujeres, 3 hombres. Ellos estaban entre 28 y 59 años al momento de la entrevista, tenían una experiencia como enfermeros de 6 a 30 años y cuidando la sexualidad de los seres humanos de 5 a 30 años. Interesante que estos profesionales de enfermería brindaban cuidado directo a los seres humanos, pero también se desarrollaban otros roles de la disciplina, ¿cierto? Como administrativos, investigaciones y también docencia. Con respecto al análisis de los datos, trabajamos con lo que propone la teoría fundamentada, que son unos códigos sustantivos y unos códigos teóricos. Con respecto a los códigos sustantivos, tenemos que están integrados por una codificación abierta y una codificación selectiva, a la cual se va integrando hipótesis para generar una categoría central y generar la teoría sustantiva. Y dentro del análisis de los datos, en esa codificación abierta, para intentar hacer el proceso de análisis mucho más conceptual, ¿sí? Lograr una abstracción y una conceptualización mucho más profunda, lo que hicimos fue a cada entrevista hacerle un mapa conceptual como este. Ese es un ejemplo de ese proceso que desarrollamos en la metodología y que nos permitía identificar elementos interesantes como por ejemplo qué es un vínculo, el vínculo, la creatividad, la reflexión, ¿cierto? Qué es esto de la autorrealización y la autonomía. Entonces esos elementos se iban integrando de forma conceptual y abstracta a la elaboración del concepto. Las consideraciones éticas entonces para esta investigación se fundamentaron en la resolución 8430 del 93, tuvimos en cuenta que era un riesgo mínimo, fue aprobada por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería en el 2003, en su acta número 8, y se tuvo también en cuenta el Comité de Evaluación de Ética Científica para Investigaciones en Seres Humanos y las pautas del 2002. Los principios éticos con los que trabajamos pues de justicia, beneficencia, no maleficencia y respeto. Allí entonces trabajamos con todo lo que tiene que ver con consentimiento informado, digamos para validar alguno de estos principios dentro del proceso de investigación. El rigor metodológico, trabajamos con los elementos del rigor metodológico, la teoría fundamentada, con la comparación constante, sensibilidad teórica, la reflexividad como un elemento fundamental para el proceso de abstracción y de conceptualización, el muestreo teórico como la forma adecuada para recolectar los datos y la saturación teórica como parte de ese rigor metodológico también. Los resultados entonces que obtuvimos en esta investigación fueron resultados en dos sentidos. Hoy, digamos por motivos del tiempo, vamos a centrarnos principalmente en los resultados que se enfocan con el objetivo de la investigación. Esta investigación fue muy interesante porque al momento de hacer el análisis de los datos y como los datos provenían principalmente de la práctica, encontramos
que también no solo se desarrolló el concepto de cuidado de la sexualidad, sino que se podían identificar en los datos elementos que contribuían, ¿sí?, que hacían contribuciones epistemológicas a la disciplina de enfermería. Entonces, cómo, por ejemplo, se ve el ser humano en el cuidado de la sexualidad, cómo es esto del ambiente en relación a la sexualidad, en los patrones de conocimiento, las visiones del mundo, que es de pronto otros resultados que tuvimos muy importantes, aparte del desarrollo del concepto, que podemos tratar en otra reunión académica de enfermería para poder ahondar lentamente en ellos, pues digamos que son académicamente también muy fructíferos. Para el caso de hoy, como les había dicho, vamos a enfocarnos específicamente en el objetivo de la investigación, que es desarrollar el concepto de cuidado de la sexualidad en la disciplina de enfermería. Los resultados entonces del análisis en la codificación abierta y selectiva fueron los siguientes. Con el recuadro azul encontramos todo lo que tiene que ver con la codificación abierta, y con el recuadro rosa encontramos todo lo que tiene que ver con la codificación selectiva. Entonces lo primero que identificamos es que, o lo primero que trabajamos para este análisis, para estos resultados, tomamos en la codificación abierta 11 entrevistas, se iban realizando las entrevistas, a medida que se realizaban se iban analizando, y esas dos entrevistas nos permitieron identificar la categoría central potencial, que es donde termina la codificación abierta según la teoría fundamentada clásica. Encontramos o se pudieron evidenciar 1.685 indicadores, y de allí surgieron unos códigos conceptuales abiertos, como por ejemplo la empatía, la confianza, la movilización hacia lo reflexivo, la comunicación abierta, la sexualidad como conjunción, abordajes y estrategias. Estos códigos conceptuales abiertos se continuaron comparando con nuevas entrevistas hasta hallar 15 categorías, dentro de las cuales tenemos sexualidad vivida, reflexión como práctica del cuidado, cuidado a la medida del individuo, cambiar pensamientos, aprendizajes sexuales experimentales. Estas categorías continuaron comparándose y finalmente encontramos una categoría central potencial. Al encontrar esa categoría central potencial, allí termina la codificación abierta y empieza la codificación selectiva. La categoría central potencial que encontramos fue interacción en la edificación de la armonía sexual. En esa categoría central potencial estaba acompañado por varias propiedades, como por ejemplo interacción en la edificación de la armonía sexual, la construcción del conocimiento sexual, la sexualidad como lenguaje, la construcción sexual recreada, cambiar dictámenes preestablecidos. Estas propiedades entonces ayudaron a nutrir esta categoría central potencial. Ya con esa categoría central potencial, y después de haber analizado estas dos entrevistas que nos permitieron esto, entonces empezamos la codificación selectiva. 4 nuevas entrevistas fueron tomadas, y lo que permitieron esas 4 nuevas entrevistas fue hacer una relación entre las categorías. Esa relación entre las categorías permitió identificar una lista de categorías, y algo fundamental en el proceso de análisis, cuando se usa teoría fundamentada clásica, es los códigos teóricos implícitos. Los códigos teóricos implícitos son relaciones, conceptos teóricos que permiten, digamos, dar una mejor integralidad, ¿sí?, una mejor cohesión a el concepto que se está generando. Dentro de esos códigos teóricos implícitos encontramos, por ejemplo, el respeto, la prudencia, la confianza, la fuerza y la adaptabilidad del lenguaje, el despertar de la autonomía, la libertad como una autonomía superior, la proyección de sí mismo, del entorno, de lo construido, y algo muy importante, y es el movimiento como un acto de acción, moverse hacia, en este caso hacia sí mismo, que era un elemento importante acá. Esos códigos teóricos implícitos con todo el proceso de comparación constante nos permitió identificar una categoría central ya propiamente dicha, y esa categoría entonces tenía 3 propiedades. La categoría que encontramos fue mediación vinculante en la edificación sexual. Esta categoría central permitió entonces ir al segundo, digamos, a un segundo elemento fundamental, que es la revisión de la literatura científica. Entonces fuimos a fuentes de la filosofía. En este caso trabajamos con la armonía y la desarmonía de Descartes, trabajamos con el ser humano, con ley de opuestos y contrarios,
con la satisfacción y las virtudes, como digamos desde la posición platónica. Trabajamos con las ciencias sociales, la comunicación desde Habermas, las relaciones interpersonales desde Carl Rogers. Trabajamos también la sexualidad desde Freud, desde Anthony Giddens, desde Ellen Fisher, y elementos también de la enfermería que son muy importantes, como elementos que tienen que ver con las interacciones personales de Peplow, el autocuidado de Oren, la teoría humanística de la comunicación de Boniduc, y obviamente la parte de la experticia. También trabajamos con la física y la informática y la biología. Trabajamos con elementos de conectividad, en el caso de la informática, con procesos endocrinos y del sistema reproductor desde lo biológico, y desde la física trabajamos con la parte del electromagnetismo como un elemento interesante. Eso nos permitió identificar unos códigos teóricos explícitos, que en este caso la afinidad, la armonía, desarmonía, la ley de opuestos y contrarios y la idea de cosmología. Estos códigos explícitos se unen a los códigos implícitos y forman familias de códigos. ¿Esto qué significa? Esas familias de códigos nos permiten explicar mejor el concepto que estamos desarrollando. En este caso, por ejemplo, el respeto y la prudencia es una familia de código que se relaciona con estrategias, o sea, los profesionales de enfermería utilizan la prudencia y el respeto como una estrategia para el cuidado de la sexualidad. Y encontramos unas familias de códigos relacionadas con las dimensiones. Entonces, en este caso, encontramos que la temporalidad, la corporalidad, pertenecía a las familias de dimensiones. Con esto, la temporalidad, encontramos que el ser humano vive su sexualidad y que en ese cuidado, en esa sexualidad es un elemento atemporal, porque no tiene un tiempo, no solamente es en la adolescencia o en la adultez, está durante toda su existencia. Entonces es una atemporalidad, pero a la vez está enmarcada en el momento en que ese ser humano vive, en este caso su temporalidad, que es su vida. Entonces ahí encontramos esta temporalidad como un elemento importante. Pero también esta temporalidad como una dimensión la vemos a través de los ritmos, ¿sí? Los ritmos que las personas marcan en su vida. Entonces podemos tener, por ejemplo, un adolescente de 16 años, el cual ya inició su vida sexual y, por ejemplo, tiene un hijo, ¿sí? Y de otro lado, un adolescente que no tiene hijos, que no ha empezado su proceso sexual, y si bien están en la misma temporalidad, digamos, desde el ciclo vital, el ritmo con el que están viviendo su sexualidad es distinto. Entonces allí encontramos esa temporalidad como un elemento muy importante, y también la corporalidad como una dimensión en el que encontramos esa corporalidad inmersa en su momento cronológico de vida, pero también en los sucesos que en esa vida se presentan, la enfermedad, ¿cierto? Digamos, el cambio de estado de esa corporalidad. Estas familias de código nos permitió identificar un código integrador, en este caso la complementariedad, y la complementariedad entonces, digamos, que permitió fusionar, integrar y comprender mucho mejor este asunto del cuidado de la sexualidad. Los seres humanos que son cuidados se complementan con el profesional de enfermería que cuidan. Hay una complementariedad porque uno de ellos quiere cuidar y el otro pues busca ser cuidado. Entonces hay una complementariedad en esta interacción. Pero también ese ser humano por sí solo tiene unos elementos internos y externos que se complementan para la construcción de sí mismo en relación a su sexualidad. Y el profesional de enfermería tiene unos conocimientos teóricos que pone en la práctica y se complementa, ¿sí? Esta práctica y esos conocimientos a través de la experiencia de cuidado, y finalmente entonces desarrolla aquello que es el cuidado de la sexualidad. Entonces la complementariedad es un elemento que está durante todo el proceso y que integra. Tenemos entonces la categoría central potencial. Entonces lo que encontramos fue esto, un elemento que es categoría central potencial, que es cuidado de la sexualidad, es una mediación vinculante en la edificación sexual con 3 propiedades, como vemos acá: la construcción sexual, las interacciones vinculantes, la mediación en la experiencia sexual, y una categoría que se
asocia a la categoría central que hemos llamado tensión inarmónica en el cuidado sexual. Cada una de las propiedades, y en este caso también la categoría social, la categoría central, tiene distintos elementos que al integrarse teóricamente permiten la construcción como tal del concepto. Entonces vamos a ver cómo se hizo la construcción del concepto. La primera propiedad que vamos a trabajar es las interacciones vinculantes. Las interacciones vinculantes quisimos representarla con esta imagen que es una estrella. Sabemos que la luz es un elemento importante que identifica el cuidado de enfermería y siempre un haz de luz proyectado forma una estrella. Esto nos indica entonces que el cuidado de enfermería es un elemento que al proyectarse nos permite ver la forma en la cual se debe brindar el cuidado. Para este caso, las interacciones vinculantes es un elemento fundamental. Estas interacciones vinculantes tienen varios elementos y uno muy importante, digamos como en el cual se sustenta la conectividad atrayente. Hay una conexión entre ese ser humano que es cuidado y el profesional de enfermería que lo cuida. Esa conectividad se sustenta en la empatía, en un interés por el otro, ¿sí? Y esa conectividad atrayente aprovecha una comunicabilidad que existe, que es una comunicabilidad trascendente durante esas interacciones vinculantes, en el cual ese profesional de enfermería es capaz de comunicarse con ese otro ser humano, no solo a través de las palabras o los gestos, sino que es una comunicación que trasciende, es una comunicación que vincula, un fluido energético que se intercambia, esos dos seres humanos van, digamos, a vincularse de una manera más profunda y a la vez más armónica. Entonces en ese magnetismo fluido de las vivencias participa esa interacción y ese vínculo como un intercambio fluido, como una comunicación que trasciende y que permite esa conectividad. Cuando esos dos seres humanos se conectan, o cuando ese ser humano que cuida se conecta con ese ser humano cuidado, en este caso el profesional de enfermería con el ser humano que cuida, permite que fluyan elementos en la comunicación y permiten que fluyan elementos de lo íntimo, ¿cierto? Y en esos elementos de lo íntimo hay una fuerza importante en esa interacción vinculante, y es la importancia de que ese profesional de enfermería custodie lo íntimo. Eso de lo íntimo entonces se queda allí, se hace una especie de pacto para que esto se mantenga entre estos dos profesionales y continúe el proceso de interacción. En ese proceso de interacción también hay algo importante que es la creación de ambientes vinculantes. Los ambientes vinculantes los hemos trabajado en esta elaboración del concepto de dos formas, como un ambiente vinculante externo y como un ambiente vinculante físico y un ambiente vinculante etérico. El ambiente vinculante físico es lo que tenemos con frecuencia, un consultorio o un espacio como este para hablar sobre temas relacionados con la sexualidad o para vincularse con el otro hacia el cuidado de la sexualidad. Pero también se forma un ambiente vinculante, una creación de un ambiente vinculante etérico, en el cual puede ser en un parque, en lugares que aparentemente no son físicamente apropiados para abordar temas de sexualidades, pero logran esas dos personas, aún en esos ambientes que físicamente no siempre son los más apropiados, pero etéricamente logran esa conexión a través de ese magnetismo y logran llegar, ¿sí?, a ese vínculo para poder trabajar ese cuidado de la sexualidad. Estas interacciones vinculantes y todos esos elementos va a generar erotismo, o sea, placer de vincularse, deseo de vincularse, ese profesional de enfermería con el ser humano que cuida y viceversa. Dentro de todo esto, entonces, las interacciones vinculantes son entonces esa luz que inicialmente guían el proceso del cuidado de la sexualidad. Algo fundamental en esas interacciones vinculantes es la empatía, y esta empatía sumada al acompañamiento, ese hecho de estar ahí, de ese profesional de enfermería que está ahí para ese otro, ¿sí? En ese acompañamiento y sumado al conocimiento científico que tiene el profesional de enfermería, entonces lo que encontramos acá es que ese ser humano va a tener credibilidad y respeto por ese profesional de enfermería. Él, por su parte, acompañado de la prudencia, va a permitir que se centre todo el proceso del cuidado en el ser humano y en particularizar a ese ser humano, ¿sí?
Y esa particularización del ser humano y ese centrarse en el ser humano va a permitir confidencialidad y que se genere ese pacto de lo que se habla acá, se queda acá, de poder hablar, digamos, amplio y tranquilamente. Eso permite generar confianza y que ese profesional de enfermería custodie lo íntimo, ¿sí? Todo eso a través de una interacción vinculante. La segunda propiedad es la mediación en la experiencia sexual. En esa mediación de la experiencia sexual quisimos trabajar con digamos, con este elemento que es un infinito, ¿sí? Este infinito fue muy importante trabajarlo para nosotros porque consideramos que en el cuidado de la sexualidad el cuidado es algo infinito, ¿sí? Es algo que siempre está en continua construcción. Y en ese infinito del cuidado, en ese cuidado que siempre está en constante transformación, tenemos dos elementos importantes. Uno, y es que el cuidado es a la medida del ser humano, y dos, que el cuidado es edificante, o sea, el cuidado permite una transformación para que ese ser humano se edifique. También entonces es importante dentro de estos elementos las particularidades del cuidador y las expresiones artísticas dirigidas al cuidado. Cuando hablamos entonces de ese cuidado como un elemento edificante tenemos algo importante, y es que el ser humano busca la satisfacción, ¿cierto? Como es parte de ese proceso de edificación. Pero cuando el profesional de enfermería ejerce el cuidado y empieza a indagar, puede darse cuenta que pueden haber elementos inarmónicos en esa búsqueda de la satisfacción. Ese profesional de enfermería entonces desarrolla herramientas o acciones para ayudar a mejorar las necesidades que tiene ese ser humano que generan inarmonía y permite que se cimienten elementos para la transformación y que generen armonía y que finalmente terminen en una satisfacción del ser humano, y eso siempre está en continuo movimiento. Con respecto a las particularidades del cuidador, tenemos un elemento muy importante que es la experticia. El profesional de enfermería que cuida al ser humano es un profesional que idealmente debe confluir en él ese arte del cuidar desde la experticia. Entonces tenemos que es un profesional de enfermería que es capaz de desarrollar elementos de empatía con el otro, que es altamente reflexivo, que reflexiona sobre sí mismo, sobre sus propios sesgos, sus preconcepciones y también sobre la importancia de ese otro como ser único. Es un ser humano que se centra en la prudencia y es capaz y tiene como la sensibilidad de identificar en qué momento se puede o no tomar o hablar de ciertos elementos dentro del cuidado. Se sustenta en la experiencia y entonces hace de la experiencia un proceso de aprendizaje que luego pone nuevamente en la experiencia. Es un profesional de enfermería que se sustenta en el respeto por el otro y se fundamenta en ese respeto para la interacción, que se adapta, es un profesional que adapta su lenguaje, su momento, digamos, el momento físico que se está dando durante la interacción, ¿sí? Para que pueda fluir, ¿sí?, el cuidado de la sexualidad de una manera armónica, que tiene unos sustentos científicos, tiene unos conocimientos, que es capaz de innovar, de crear, de estar en constante transformación para poder lograr una mejor interacción con el otro, y que tiene una afinidad por el cuidado de la sexualidad, una afinidad por el tema, una afinidad por ver a ese ser humano más allá de simplemente los aspectos biológicos. Con respecto a los elementos que tienen que ver a la medida de ese ser humano, que ese cuidado sea a la medida, tenemos que ese asunto de la medida de ese ser humano lo podemos ver en dos elementos importantes. El ser humano que tiene un espacio externo y un espacio interno. Dentro del espacio externo vemos cómo ese ser humano está sumergido en la actualidad, él vive en una época actual, en esta época. Sí, no hace 15 años o 20 o 100, es en esta. Y esa época de la actualidad entonces le da esa idea de a la medida, no se cuida la sexualidad pensando en cómo fue hace 100 años, se cuida la sexualidad en este estado de actualidad con respecto al ser humano. Y también entonces es muy importante las tendencias, el ser humano está inmerso en la actualidad, en las tendencias, en la cultura, y ese cuidado se debe tener en cuenta entonces a la medida también de eso que está circundante a ese ser humano. Ese ser humano también tiene un espacio interno, y ese espacio interno está lo conscientivo, lo corpóreo, lo mental y lo temporal, ¿sí?
En este caso, lo conscientivo y lo mental se diferencian. Lo mental, para el desarrollo del concepto, se identificó y se trabajó como la capacidad que tiene ese ser humano de mentalmente razonar sobre elementos que están en la vida cotidiana, mientras que lo conscientivo está íntimamente relacionado con la capacidad de reflexión que tiene el ser humano, ¿sí?, sobre sí mismo y sobre su sexualidad. Estos elementos, entonces, son fundamentales para pensar en a la medida de ese ser humano, a la medida de su propia cultura, su propia actualidad, sus propias tendencias, ¿sí?, su propia temporalidad, su corporalidad, su capacidad de reflexión y su capacidad mental. Con respecto a la propiedad de construcción sexual, encontramos que en esta capacidad de construcción sexual trajimos estos elementos integrados en esta imagen. Mirando un libro de filosofía hermética encontramos algo que nos llamó la atención y que nos invitó a trabajar con esta imagen, y es que en este texto planteaban que cuando el círculo, el triángulo y el cuadrado se unificaban, de alguna manera filosóficamente se hablaba de que todo estaba en uno y uno estaba en todo. Entonces fue como una luz para elaborar este diagrama que ustedes ven en pantalla, en donde la sexualidad es en uno y uno es en la sexualidad. Todo está en uno y uno es parte del mundo, que también es un mundo sexual. Dentro entonces de esta construcción sexual tenemos un elemento importante, que es la sexualidad como un cosmos. En esta sexualidad como un cosmos identificamos, y los datos nos permitieron identificar, que el ser humano tiene unos elementos cognoscibles y unos elementos incognoscibles, como la cosmología, digamos, de los astros. Hay elementos que conocemos y elementos que no conocemos. En este caso, el ser humano tiene elementos que son incognoscibles, que no conoce de sí mismo, pero que irá conociendo a medida que va viviendo. Y siempre esa incógnita, lo incognoscible dentro de lo sexual va a estar. Por eso la sexualidad está en constante edificación y construcción. Por otro lado, tenemos elementos cognoscibles, y sobre esos elementos cognoscibles los seres humanos empiezan a hacer un conocimiento de sí mismo y un conocimiento de su sexualidad. Ese conocimiento de sí mismo y este conocimiento de su sexualidad, verse tal cual, entenderse tal cual, le va permitiendo a ese ser humano afirmar su autodireccionamiento, o sea, decidir a dónde quiere ir, de qué manera quiere hacer ese proceso de construcción, pensar de acuerdo a ese conocimiento de sí hacia dónde quiere ir. Este proceso de autodireccionamiento le va a permitir concebirse, crearse y recrearse. Entonces esa concepción, esa creación, esa recreación va permitiendo que ese ser humano se fusione y se transforme, se fusione en él mismo y se transforme en algo que desea construir. Cuando hablamos de concebirse, crearse y recrearse, en este caso la palabra recrearse la tomamos de dos formas para el desarrollo teórico. Una es de recreación, de placer, de diversión. La sexualidad y la construcción sexual es un asunto de querer recrearse, ¿cierto? Es un asunto recreativo también, pero también es un asunto de constante cambio, ¿sí?, de constante transformación. Entonces lo miramos desde lo recreativo como placer y también desde lo recreativo como constante transformación. Hay un elemento muy importante, que es la reflexividad en todo este proceso, y que esa reflexividad está siempre sustentada en la capacidad conscientiva. Entonces, en este proceso de crearse y recrearse, el ser humano va generando algo que es la autorrealización. Y para el desarrollo del concepto, teniendo en cuenta, digamos, todas las elaboraciones teóricas por las cuales se pasó, encontramos que la autorrealización es la capacidad del ser humano de ser lo que quiso ser para sí mismo, independiente de los cánones sociales, de los dictámenes sociales, ¿sí? Es lograr ser, que el ser humano logre ser lo que quiso para sí, ¿sí? Y en esa transformación de ese ser humano ser para sí, ¿sí?, la capacidad conscientiva, como hablaba ahorita, es muy importante, porque será la construcción que ese ser humano haga, que su capacidad reflexiva le permita, y su autorrealización estará en relación con eso que él quiso, que para cada uno es individual, ¿cierto?, porque es a la medida. Entonces, ¿qué encontramos? En esa construcción sexual encontramos que inicialmente ese ser humano hace una apertura hacia sí mismo. Esa apertura hacia sí mismo le permite conocerse y reconocerse,
y por ende aprender de sí mismo, aprender los elementos con los cuales está viviendo. Esto le facilita movilizarse hacia lo reflexivo y tomar decisiones. Esas decisiones que toma puede irradiarlas, y al irradiarlas entonces digamos que empieza a trabajar con concebirse, con crearse y con recrearse. Esta constante concepción, creación y recreación es lo que facilita la transformación continua de ese ser humano en sí, para sí. Esta transformación le permite llegar a esa autorrealización. Entonces, en esa autorrealización que ese ser humano tiene, también es fundamental allí elementos relacionados con la búsqueda de la validación de sí mismo. En esta validación de sí mismo, ese ser humano busca ser para sí, construirse afín a sí mismo también. Y en esta construcción afín a sí mismo, él siente placer, ¿cierto? Siente bienestar, ¿sí? Por esa construcción que hace, y ese bienestar está inmerso en esa vivencia que él está teniendo, y finalmente puede proyectar ese bienestar. Entonces, los elementos que incluyen esa autorrealización son la búsqueda de sí mismo, construcción afín a sí mismo, bienestar inmerso en esa vivencia que está teniendo y la capacidad de proyectar ese bienestar que ha construido. Con respecto a la categoría central, a la categoría asociada a la categoría central, que es la atención armónica en el cuidado sexual, encontramos que esta tiene 3 propiedades. La llamamos tensión inarmónica en el cuidado sexual porque vamos a hablar primero de la palabra tensión. El ser humano, la palabra tensión se trabajó desde la dualidad. El ser humano es un ser dual, es algo natural, que el ser humano siempre viva entre dos, digamos, elementos que a veces chocan, y eso genera tensión. En el caso del cuidado de la sexualidad, esa tensión puede generar inarmonía en el cuidado, ¿sí? No siempre la tensión genera inarmonía, pero hay momentos en los que esa tensión puede generar inarmonía. Uno de los casos es, de acuerdo pues a las propiedades que encontramos, la enfermedad como alternativa vivencial. Encontramos que un ser humano, como usa su corporalidad para interactuar con el otro, su cuerpo es un medio para expresar elementos sexuales. Si esa corporalidad está enferma, ¿sí?, así sea una enfermedad de una sola parte del cuerpo, va a afectar toda la totalidad, porque todo está en uno y uno en todo. En este caso, todos los elementos, incluyendo la sexualidad. Los seres humanos entonces en ocasiones no pueden expresar la sexualidad como quisieran por la presencia de la enfermedad, y eso va a generar una inarmonía y una tensión inarmónica en el cuidado. Hay seres humanos que frente a la enfermedad logran hacer transformaciones y logran hacer un proceso de autorrealización en presencia de la enfermedad, pero hay otros que no. Entonces allí hay tensión inarmónica en el cuidado. Otro elemento importante es las disonancias del cuidado de la sexualidad. Estas disonancias están relacionadas con 3 elementos. Uno, y es que en ocasiones los profesionales de enfermería no tienen los conocimientos suficientes para el cuidado de la sexualidad. Esto genera una tensión inarmónica porque no hay elementos, digamos, teóricos para poder brindar cuidado. Otro es que algunas veces los profesionales de enfermería tienen sus propios sesgos, mitos y preconcepciones, y esto afecta, ¿sí?, el proceso de vinculación, el proceso de mediación y por tanto el cuidado de la sexualidad. Y otro elemento importante, y es que los seres humanos están haciendo una construcción de sí mismos, pero si esa construcción de sí mismo está sustentado en una idea que se tiene de sexualidad, con mitos, con tabúes, entonces también va a generar una disonancia en lo que ese ser humano está construyendo, en la sinfonía que está haciendo él, va a generar una disonancia porque hay miedos, hay tabúes, y esto va a generar también una tensión inarmónica. Con respecto a la presión cultural de la naturaleza sexual, encontramos que el ser humano está inmerso en una cultura, en una sociedad, en una familia, y que esos elementos que están dentro o que albergan más bien, o que están alrededor de ese ser humano, o circunscritos más bien a ese ser humano, en ocasiones exigen que ese ser humano se comporte de ciertas formas, como una manera de control social, ¿sí?, manteniendo unos cánones específicos de acciones, en fin. Lo que encontramos en esta elaboración de esta propiedad con respecto a esta categoría asociada a la categoría central es que los seres humanos de alguna manera intentan vivir una sexualidad, y temporalmente la sociedad va a un ritmo y el ser humano está construyendo a un ritmo más rápido, ¿sí?
la vivencia sexual está de manera más acelerada mientras que la sociedad intenta mantener a ese ser humano en unos cánones que ha considerado como sociedad que deben tenerse. Entonces eso genera también una tensión inarmónica. Todos esos elementos entonces nosotros los hemos integrado en esa imagen que ustedes ven acá, que es una esfera esmerilada. Esta esfera esmerilada la quisimos trabajar de esa manera porque este elemento era un elemento utilizado por los navegantes en la época medieval. Ellos tomaban este elemento, esta esfera, la ponían en el cielo, la ponían a girar, y esta esfera les permitía identificar cuál era el camino, cuál era la ruta que deberían o que podían tener durante su navegación. Entonces, en este caso, esta esfera esmerilar, estos elementos de la mediación vinculante en la edificación sexual nos dan una ruta para cuidar de la sexualidad de los seres humanos. La mediación vinculante entonces en la edificación sexual como concepto entonces la podemos digamos que agrupar en las siguientes diapositivas. Es una síntesis del concepto. Dice: la mediación vinculante en la edificación sexual corresponde a los intercambios fluidos y magnéticos que realizan los profesionales de enfermería y los seres humanos, con la pretensión de que estos últimos, los seres humanos, logren realizar una construcción de sí mismos y de su sexualidad a partir de sus propios preceptos y cánones, sustentados en las vivencias y experiencias, logrando una mejor representación de sí mismos, cada vez más elevada. En la mediación vinculante existe una invitación al reconocimiento de lo sexual como un asunto innato. Se fomenta en la reflexión sobre sí mismo y en la libertad de aprender de las propias vivencias armónicas o inarmónicas. Así que, mediante acciones tangibles, los seres humanos van desarrollando y muestran una concordancia entre lo que son y la forma como se proyectan en el entorno. En esta mediación vinculante, el profesional de enfermería es un mediador, quien promueve la conexión del ser humano consigo mismo a través de enlaces fluidos y armónicos que surgen de una empatía individualizadora y se sustancializan a través de la generación de confianza y credibilidad. En esta mediación se integran las afinidades permitiendo un encuentro con lo íntimo del ser humano, que contribuye a su empoderamiento en el cuidado de su sexualidad. El ser humano, usando la energía sexual como una fuerza que nutre la creación y la potencialidad, desarrolla la capacidad de ejercer una autonomía sustentada en la libertad. La finalidad de construir, teniendo como fundamento la sexualidad, hace que el ser humano proyecte su potencial creador y se conciba usando las revoluciones internas que favorecen la transformación. Quisiera entonces finalizar la presentación hablando de los aportes de la investigación a la disciplina de enfermería. La idea es que con este desarrollo teórico lo que queremos es nutrir con este concepto teóricamente nuestra disciplina y aprovechar que este concepto surgió de la práctica de cuidado y ser más fácil implementado en la práctica. Por haber surgido de la práctica, de pronto facilita su implementación en la práctica. Esto hace entonces que con respecto a la formación, este concepto pueda ayudar, guiar y sustentar teóricamente el proceso de formación de profesionales de enfermería, tanto en los currículos como en las mallas curriculares, como los profesionales de enfermería que ya están ejerciendo y que están en constante, digamos, formación y capacitación. Con respecto a las políticas, esperamos que este concepto, los aportes de este proyecto de investigación a las políticas es que nutra las políticas de salud, en este caso, para el proceso de formación de los profesionales de enfermería y de otras ramas del conocimiento, y también como parte de las políticas, en este caso de ciudad, como cuidado a los jóvenes en este caso. Y con respecto a la investigación, es un sustento teórico importante porque antes no teníamos el concepto de cuidado a la sexualidad. Es un concepto inicial que permitirá el desarrollo de muchos elementos alrededor de él y que nutrirá entonces nuestra práctica y el desarrollo de teorías de mediano rango o otros elementos a trabajar teóricamente e investigativamente en el futuro. Las recomendaciones entonces es divulgar, hacer una divulgación. Este sería uno de los medios,
Otra cosa importante es empezar la implementación. Para este caso hay conversaciones con el grupo de profesoras de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia e intentar mirar cómo podemos, digamos, integrar esto al currículo que existe de salud sexual y reproductiva. Y otra recomendación importante es que tenemos en cuenta que esto es una teoría sustantiva. La idea es llegar a tener una teoría formal, y en esa teoría formal poder hacer un desarrollo conceptual mucho más amplio. Ahora estamos iniciando en un proceso de investigación para hablar un poco de esas técnicas utilizadas dentro del cuidado de la sexualidad. Entonces la idea es continuar el desarrollo conceptual. Las conclusiones entonces de este trabajo dice: el desarrollo del concepto mediación vinculante en la edificación sexual responde a las limitaciones teóricas en enfermería relacionadas con el cuidado de la sexualidad humana, permitiendo abordar este tema y ofrecer un cuidado más allá del enfoque biologista tradicional y respondiendo a los retos, diversidades y complejidades de las sexualidades humanas contemporáneas. La construcción del concepto a partir de las experiencias que surgen de la práctica profesional de enfermería en su desempeño cotidiano le da valor y sustento a la construcción teórica. De ahí el reto de optar por un enfoque cualitativo que oriente el estudio de fenómenos relacionados con la experiencia. En la búsqueda por proyectarse armoniosamente, el ser humano se vincula con el profesional de enfermería, el cual es un mediador que abre un abanico de posibilidades buscando favorecer la conexión del ser humano consigo mismo, más allá de las limitaciones corpóreas o de las imposiciones culturales o sociales. En consecuencia, el cuidado sexual debe ser particularizado a la medida de cada ser humano. Desde su espacio físico y corpóreo, es tenido en cuenta, respetado en sus diferencias y con un estatus de ser único, alejando las limitaciones que ofrece la estandarización del cuidado. El desarrollo conceptual sobre el cuidado de la sexualidad también integra las tensiones inarmónicas representadas en las afecciones corporales, las imposiciones culturales o las desvinculaciones con el otro durante el proceso de interacción. Estas, al ser reconocidas por las comunidades académicas, los tomadores de decisiones y los profesionales de enfermería, posibilita la implementación de acciones de cuidado integradoras de transformaciones individuales y sociales. La mediación vinculante en la edificación sexual conjuga las interacciones vinculantes, la proximidad afectiva de los profesionales de enfermería en la comprensión de las vivencias humanas y la importancia de la construcción continua de la sexualidad. Esos elementos apoyan al ser humano en el desarrollo de una proyección sexual libre, autónoma y reflexiva, favoreciendo una versión interna de sí mismo. Las acciones que se relacionan con el cuidado buscan la edificación, el restablecimiento y revivificación del ser humano. Para el ejercicio de estos actos de cuidado, los profesionales de enfermería deben tener la conciencia de descentrarse de sí mismos como eje fundamental de la interacción y reconocer al ser humano como el sustento principal de su quehacer. La mediación vinculante en la edificación sexual exige a los enfermeros y enfermeras que la implementan una formación profesional sustentada en la creatividad, flexibilidad, reflexividad, afectividad y vocación, con el objetivo de imprimir en los seres humanos un ánimo o fuerza vital que promueva la transformación de seres humanos en potencia a seres humanos de acto, favoreciendo su empoderamiento, autodireccionamiento y en consecuencia su construcción. La construcción sexual que se lleva a cabo por la mediación vinculante consiste en una capacidad desarrollada por el ser humano para apropiarse de sí mismo y en lograr hacer un choque consciente de sí por medio de la reflexión, facilitándole decidir cómo, cuándo, dónde y de qué manera vivirá su sexualidad, siendo esta elección la clave para su constante creación y recreación, edificando una experiencia sexual más fluida, satisfactoria y libre. En esta construcción sexual, el profesional de enfermería también es la clave al convertirse en un mediador para promover la vinculación del ser humano con sí mismo. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a las asesoras, a los participantes, a la familia que participó, digamos, de este proceso de investigación y a todos los amigos de todas las latitudes que nos apoyaron. Muchísimas gracias.